chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del taller de integración continua con GitLab. En esta parte, hasta esta parte ya hemos visto la organización del equipo dentro de GitLab y cómo se va a avanzar. Y ahora lo que nos faltaría y lo que vamos a ver en este taller es la automatización dentro de GitLab CI. Bien, entonces vamos a iniciar. Previamente ya nos habíamos quedado en la actividad del desafío de la parte 1, de crear un issue, crear un merge request y aprobarlo y fusionarlo a nuestro proyecto. Pero en esa actividad, esa acción que nosotros realizamos de ver si el merge request que se nos está enviando es correcto o no tiene fallas, pues nosotros tenemos que hacer una revisión manual. En esta parte nosotros íbamos a la pestaña de Changes, que está en este lado de aquí, y veíamos todos los cambios que había realizado el desarrollador. Entonces, acá nos surge una necesidad. Si bien tenemos que revisar de igual manera el código por una persona, también la misma persona puede cometer errores o no puede ver ciertos errores potenciales. Entonces, ¿cómo probar que las funcionalidades que tenemos están bien y no se hayan roto por este nuevo código? ¿Cómo probar que este nuevo código realmente funciona? No podríamos probarlos todas manualmente. Entonces, acá viene ya la automatización. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. La primera pregunta es ¿cómo automatizamos la revisión? Pero en realidad, no tanto vamos a querer automatizar la revisión, sino más bien qué herramientas nos van a ayudar a nosotros a realizar una revisión mucho más rápida. Entonces, vamos a ir a... Bueno, ahora les voy a presentar GitLab CI CD, que es una de las funcionalidades de GitLab para que pueda correr pequeñas tareas en sí por cada commit que pushemos. Si nosotros pushamos un conjunto de commits, el último commit de nuestro proyecto se va a tomar y va a ejecutarse ciertas tareas considerando nuestro proyecto en ese estado. Y si alguna de esas tareas se rompe, o sea, falla, porque son scripts, entonces todo el proceso de ese commit se detiene. Si ese push al final decimos que queremos mergearlo, si tiene errores, si tiene scripts que fallaron, ya no se podrían mergear. O le avisarían a la persona de la revisión que tiene errores este código que se está enviando. Pero si estos scripts corren y se completan sin emitir ningún error, entonces podríamos decir que lo que se ha pushado es correcto, no ha roto ninguna tarea. Y por lo tanto veríamos como en la parte de la derecha los checks de cada tarea. Y recién ahí podríamos hacer nuestro despliegue. Y el despliegue inclusive lo podríamos automatizar. Entonces, acá necesitamos resaltar una palabra importante que es esa tarea que tiene esos scripts que se ejecutan. Entonces, ¿cómo es que vamos a programarlo? GitLab CI trabaja con un archivo que se llama gitlabci.yaml. Ese archivo en sí es en el que vamos a colocar nuestros scripts y que se van a ejecutar cada vez que alguien pushee a nuestro repositorio en una rama en específico. Esas tareas las vamos a poder ver por ramas y por commits que se hayan pushado. Pero más adelante vamos a ver cómo los merge requests nos van a ayudar a nosotros controlar los merge hacia las ramas principales. Bien. La ejecución entonces de GitLab utiliza GitLab CI, agarra el último commit que se ha pushado y toma de ahí todo el proyecto, y además utiliza variables de entorno que también lo puede manejar GitLab CI. Y empiezan a ejecutarse esas tareas que están al lado derecho, ¿no? Empieza a ejecutarse una, se termina, completado, empieza a ejecutarse otra, completado, falló, se detiene todo, ya no se ejecutan las demás tareas. Entonces, como les decía, esas tareas pueden ejecutarse por ramas inclusive. Cada rama
puede tener distintas tareas que se van a ejecutar. Por ejemplo, si nuestra última tarea es desplegar hacia un lugar, no querríamos necesariamente que cada vez que se pushea dev se despliegue. Puede que sí, por requerimientos inclusive de la empresa o del equipo. Pero si no decíamos, pues esa tarea la reservamos para el máster o la reservamos para otra rama. Y de la misma manera, ¿no? Si vemos los merge requests, usualmente las ramas empiezan con el número del issue y el nombre del issue. Ya, esas también pueden tener otras tareas. Y todo va a estar escrito en ese archivo. Entonces, vemos que ese archivo ya va siendo muy importante aquí, puesto que ahí se va a centrar la mayor configuración de GitLab CI. Y bien, esas tareas o jobs, como decía, son scripts. Son scripts chiquitos, pueden ser chiquitos. Por ejemplo, de los que está en el taller, algunos probablemente trabajen en Python. Entonces pueden entender qué es lo que hacen esas 3 líneas de arriba. Instalas un ambiente de entorno de Python, instalas las dependencias en ese entorno y corres todos los tests implementados utilizando las librerías de PyTest. Si has utilizado o trabajas con tecnologías como Node y JavaScript, sabes que NPM es su gestor de paquetes y la primera línea que está haciendo en este segundo bloque es instalar las dependencias y construir el proyecto. NPM Run Build, que por detrás puede estar ejecutándose Babel, puede estar ejecutándose Webpack u otras tecnologías. Si conocen de Docker, en el tercer bloque lo que estamos haciendo es construir una imagen de nuestro proyecto en el lugar en donde estamos ahora. Luego nos estamos logueando a Docker Hub, que es una tecnología que es una plataforma en donde podemos postear ahí nuestras imágenes de Docker. Y por último estamos pusheando nuestra imagen hacia esa plataforma. Y ya, si conocen de Java, solo he colocado 4 bloques, pues la primera construye el jar con todas las dependencias y la segunda corre los tests que puedan haber. Entonces, ¿cuándo estos jobs podrían fallar? Hay veces en el que la instalación no falla, no suele suceder, puesto que un desarrollador para desarrollar necesita instalar las dependencias. No dudaríamos que falle, pero pueden fallar. Pero sobre todo, por ejemplo, en el segundo bloque, NPM Run Build puede fallar porque alguien ha comiteado o ha comiteado un archivo de JavaScript que está importando de un lugar de donde no hay nada o no existe el archivo de donde se está importando. Entonces NPM Run Build falla y emite un error con un número que es diferente de 0. Entonces, si nosotros colocamos estos scripts en pequeñas tareas que se ejecuten de manera automática, podrían decirnos, por ejemplo, el npm run build es porque no se ha codeado bien y me está indicando en qué posible línea está el error. Entonces, esto es más que todo para que cuando pushen nosotros tengamos como que un feedback de las tareas y nos dice este código tiene error. Acá podemos ver en la parte izquierda los iconos o los símbolos que maneja GitLab CI de la tarea en proceso, la tarea que termina sin emitir ningún error, o sea, termina con un número 0, y las tareas que se terminan por errores. Inclusive GitLab CI me parece que en la capa gratuita ofrece un número limitado de tiempo para una tarea. O sea, me parece que es alrededor de 40 minutos o 2 horas. Vamos a revisarlo más adelante. Y bueno, entonces estos scripts van a ejecutarse así en pequeñas tareas. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a escribir estos jobs o estas tareas? Les comentaba que teníamos este archivo GitLab CI y en la parte derecha podemos ver cómo se vería este archivo. Tenemos entonces 3 términos importantes por el momento que vamos a analizar: el image o la imagen, los stages y los jobs. El image es el que va a definir
en qué entorno vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si nosotros queremos correr jobs de scripts de Python, podemos decirle la imagen, darnos Python 2.3.8. Queremos Python 3.8. Por detrás ya viene pip. Si nosotros tenemos un proyecto de Node, vamos a pedir la imagen latest, que es el último, o Node 2.14.16.0, y en fin. Estas imágenes en sí las pueden encontrar en GitLab, que también son obtenidas de Docker Hub. Ahora vamos a hacer un breve repaso. ¿A mí? Ajá. Y tenemos luego en la tercera línea Stages. En Stages nosotros vamos a definir como que pequeños pasos que en sí, o tomémoslo como que los Stages agrupan jobs o tareas. Y de la 4 a la 5 se está especificando que el Stage 1 se va a ejecutar como un primer bloque primero, y luego el Stage 2 se va a ejecutar después de que termine el Stage 1. Entonces, en la 7, por ejemplo, estamos especificando nuestro primer job, que tiene el nombre de job-01, y le decimos que pertenece al Stage 1. Y ahí, luego de la 9, empezamos a especificar los scripts. Tenemos un pequeño script, luego siguiente script. Es como este. Tenemos pipen install pipen install, pipen run pytest. Listo. Ese sería nuestro primer job. Si tenemos otro job, también podemos colocarlo. Si se dan cuenta, acá también colocamos una imagen. Y es que, si bien la línea 1 especifica el ambiente de todos los jobs, si tú colocas image aquí dentro de un job, este es ignorado y se toma a este como el ambiente. Y esto es más que todo porque podríamos en nuestro repositorio tener dos proyectos, uno de Python y uno de Node, un backend y un frontend escrito en diferentes lenguajes de programación. Entonces podemos tener nuestros jobs que se van a ejecutar para un subproyecto y otros jobs para otro subproyecto. Y los scripts ya se van a ejecutar. Bien, vamos a pasar a la acción. Vamos a ir al proyecto en Python. El link está aquí. Y lo tengo aquí. El primer proyecto que teníamos, de hecho, se ha creado un grupo dentro de GitLab para poder almacenar ahí los proyectos. Teníamos el de Despáchalo, ahora vamos a tener el de Python API, que es un ejemplo de cómo se hace una pequeña API de Python usando Fast. ¿Y qué es lo que hace esta API? Pues es una calculadora que solo trabaja con dos números, ¿vale? Para fines de demostración. Bien. Si alguien tiene Python en su PC, en su máquina, acá estoy dejando las indicaciones de cómo correrlo y en qué ruta se puede abrir. Vamos a utilizar entonces este proyecto para automatizar las tareas, pero adicional vamos a agregarle tests. Y aquí vamos a ver la importancia de los tests y sobre todo los merge class. Bien, entonces vamos a ir a esta parte. Para especificarles, para indicarles cuál es su estructura, vamos a ver, y vamos a bajar. El main.py es el lugar en donde se están exhibiendo servicios. Estos servicios, por ejemplo, es sumar dos números, restar dos números, multiplicarlos. Y se están exhibiendo en distintos paths o arrays. Estamos llamando a servicios y los servicios están en source y están dentro de services. Cerro esto. Y en services ya podemos ver que hay un archivo por cada servicio. Y dentro de ese archivo tenemos la implementación de una función. Son chiquitos en realidad. Y de hecho acá he colocado uno que está mal implementado, pero vamos a ver la desventaja la ventaja y desventaja. Bueno, la ventaja de utilizar test. Entonces, si tienen ustedes un proyecto, por ejemplo, de una API
probablemente tengan muchas más carpetas, más utilizaciones, conexión a base de datos. Vamos a dejarlo como actividad, el implementar también los tests al final, ¿vale? Puesto que quería entrar a esa parte, tenemos una carpeta de test que también tiene los servicios. Y, por ejemplo, la estructura que le he dado a este proyecto es que si por cada archivo hay un servicio dentro de servicios, también necesito un archivo de test que teste esos servicios. Y ahí coloco diferentes funciones. Puedo probar que si se multiplica con ceros, me dé 0. Si multiplico un número grande con un 0, me dé 0. Y un número negativo con un positivo me siga dando este número, pero considerando su signo. Ya. Esos son mis tests. Si no conocen muy bien sobre los tests y sobre lo que conlleva por detrás tenerlos en un proyecto, creo que podemos conversarlo en nuestras sesiones. Entonces ya les mostré la estructura, tenemos los servicios y tenemos los tests que testean esos servicios. Y esos servicios están exhibidos por acá. Vamos a ir entonces a esa página, vamos a entrar y ya lo tenemos. Por utilizar FastAPI nos da esta página para poder testearlo. Si nosotros, por ejemplo, consultamos a root, en realidad en root no hay mucho, ejecutamos y nos devuelve un hello y eso es todo. Si vamos a la suma, nos van a pedir, por ejemplo, los números, le damos el 12 y el 12, bueno, 13 y debe salir, no sé, 25. Y ya, sale 25. Bien, así de la misma manera podemos probar con los demás, ¿no? El sustraer y el multiplicar. Tenemos nosotros nuestros tests. De hecho, antes de correrlo, vamos a ejecutarlos. A ver, vamos a ir por acá. Y vamos a ir en el README. Y en el README he colocado cómo se ejecutan los tests. Okay. Aquí, por ejemplo, estoy ejecutando los tests. Estoy diciendo que el coverage va a abarcar a la carpeta source. El coverage significa el alcance de cobertura que tienen estos tests, o sea, de todo nuestro código dentro de una carpeta o dentro de un lugar, cuánto testea, cuánto de todas esas líneas de código testea. Y estamos indicando que los tests se encuentran en esta carpeta. Y acá ya nos está indicando, ¿no? Se ha testeado de todos los archivos que tenemos dentro de source. Tenemos el ini. Vamos a ir al ini. Este ini no tiene nada. Tiene 100% de alcance completado, o sea, de cobertura. Si vamos, por ejemplo, a multiplicar dos números, creo que lo puedo cliquear, ¿no? Solo tiene una línea y este def. Así que probablemente se haya testeado. Si se ha testeado, tiene el 100%. ¿Ok? Este 100% indica de que, por ejemplo, el intérprete y no ha fallado. Entonces podemos confirmar de que al menos se ha testeado. Sí, creo, ya luego vamos a conversar sobre que el coverage, si bien es un indicador que nos permita, que nos da un feedback rápido, probablemente haya en sí hay unas desventajas por detrás. Y está más por el lado del desarrollador que hace las pruebas. Por eso es importante la revisión inclusive manual. Entonces, tenemos todos los demás. Vemos que sumar dos números tiene solo un 50% y al parecer se está llamando, o sea, de las dos únicas líneas que tenemos acá, al parecer se está importando, pero no se está testeando este número 3. Vamos a ir, por ejemplo, a test, acá y test dos números. Okay. Acá, si conocen la librería de PyTest, acá le estoy diciendo que lo esquipeé. Y acá estoy indicando, si bien estoy haciendo una suma de 1 y menos 1, y lo estoy llamando, esto nunca se ejecuta, porque con PyTest lo estoy marcando que lo evite. Entonces, nos sale un 50%. Si nosotros lo quitamos,
nos va a salir que se está testeando. Por ejemplo, vamos a guardarlo. Y ya nos debería salir un 100%. Esto quiere decir que todo nuestro proyecto dentro de la carpeta source ya está testeado. Entonces nos puede dar un buen indicador. Pero vamos a devolverlo hacia atrás y vamos a dejarlo por el momento para ver que el coverage lo abarca cierta parte. Esto de ejecutarlo, como que el desarrollador lo tiene que hacer en su PC y luego va a pushear. Pero ¿quién nos asegura de que el desarrollador realmente lo va a ejecutar? O que realmente está escribiendo esto. Entonces, porque en nuestra revisión, cuando nosotros revisemos los merge requests, probablemente no veamos test. Y se nos pasa así, es como que nos olvidamos de revisar los tests, tampoco hay. Consideramos que lo he hecho bien, le damos check, pero al final el proyecto se cae por no probar. Por ejemplo, por este sustraer, tiene una suma. Y vamos a ver por qué tiene 100 inclusive. Si vamos a sustraer, mira, nuestro primer test es una resta entre 0 y 0 y da 0. Esto no se va a romper. Si nosotros quitamos esto, nosotros decimos que, por ejemplo, el minuendo es 2, el sustraente es 1, nos debería resultar 1. Si nosotros corremos, acá debería romperse. Entonces acá nos está indicando en nuestro test de sustraer dos números positivos, nosotros creemos que es 1, pero nos da 3. ¿Por qué? No sabemos. Probablemente la implementación esté mal. Entonces ha fallado y nos va a indicar uno de todas las tareas ha fallado. Si esto lo tuviésemos automatizado, nos daríamos cuenta su implementación no está bien, no lo ha corregido, y si es que en todo caso tenemos la opción automática de mergear directamente al proyecto, esto lo puede detener para asegurarnos de que todo el código que se mergee sea de alta calidad y no tenga errores escondidos. Aunque claro, siempre los van a ver, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a colocarlo esto otra vez solo para guardarlo. Si lo ejecutamos, todo bien. Acá te dicen que hay 4 skipeados. ¿Cómo automatizamos este script? Vamos a ir entonces a GitLab CI. Vamos a retroceder un poco. Podemos cerrar ya esto. Nuestro GitLab CI en este proyecto es chiquito, ¿ya? Nosotros estamos diciendo que la imagen va a ser de Python 3.8. Nuestros stations solo tenemos uno. Ya para el último taller vamos a tener acá, por ejemplo, deploy, y vamos a tener jobs. Por ejemplo, job deploy pero o de repente podemos tener otros jobs que pueden estar deployando a GitLab pages, por ejemplo, para el caso de front o front y back. Podemos tenerlos separados, ¿no? Por el momento solo tenemos un stage. Entonces tenemos nuestro unit test. Este unit test va a correr todos los tests. Estamos diciendo, antes de que corras, necesitas la dependencia. O sea, de la nada no va a salir PyTest, ¿no? Entonces necesitamos que crees el ambiente, instales todas las dependencias, incluido las dependencias de desarrollo, y necesitamos correr los PyTest, que justo esto es lo que corremos, y que el coverage lo tomes desde la carpeta source, o sea que toda la carpeta source debería estar testeado, y que los tests se encuentran en esta carpeta en específico. Si alguien ya conoce PyTest, PyTest va a leer todos los archivos que inicien en test-bajo o test-algo, ¿no? Y va a ingresar, los va a analizar y lo va a correr. Y por último ya tenemos un comando adicional que es por una librería de Python, coverage, que nos está devolviendo un reporte de todo el alcance, de toda la cobertura de nuestros tests. Si ahí nos salía 83%, ese XML nos va a indicar qué parte de nuestro código
no ha sido testeado. Entonces eso nos va a servir sobre todo para GitLab. ¿Por qué? Porque este coverage va a generar un archivo que se llama coverage.xml. Por ejemplo, acá solo tenemos .coverage. Si nosotros vamos aquí y ejecutamos pipen run coverage xml, aquí vamos a poder ver un archivo coverage.xml que en realidad no lo vamos a poder leer muy bien, y eso lo vamos a guardar en una ruta en específico que nos da GitLab, en artifacts, reportes y la cobertura. La cobertura es cuánto abarca, ¿no? Ahora, ¿cómo sé yo que tengo que guardarlo en esta ruta en específico? Acá nosotros tenemos los tests, configuramos. Este es lo mismo, lo mismo que tenemos aquí. Y bueno, acá tenemos la visualización. Acá ya les decía por qué era importante los tests. Si nosotros queremos visualizar, o sea, no podemos entender este XML, ¿no? Este XML es... No lo puedo leer muy bien. Quiero verlo de manera visual. En el código que alguien pushee a un merge request, voy a ver de todo lo que he pusheado, quiero ver qué es lo que testeó y qué es lo que se está olvidando de testear. Entonces acá ya hay una guía, por ejemplo, para proyectos de JavaScript, para proyectos de Java que utilicen Maven, que utilicen Gradle o Python, que en este caso es chiquito, ¿no? Como el de CS++, que también más medianamente. Entonces, GitLab tiene una muy buena documentación que te va a decir cómo aprovechar al máximo los merge requests al momento de revisar, ¿no? Sobre todo con los tests. Bien. Entonces, lo que acabo de hacer es solo colocar esta configuración en GitLab Save. Vamos aquí y vamos a cerrar otros. Okay. Bien. Y ya está. Por ejemplo, vamos a ver lo último que se ha pusheado. Bueno, vamos a ir acá. Vamos a ir a merge request. Por ejemplo, uno que se haya mergeado. Se ha agregado un servicio. ¿Vale? Entonces, acá, por ejemplo, nos indica el alcance, el coverage. Cada vez que nosotros pushemos, nos va a indicar cuánto es el coverage total del que se ha testeado en sí, ¿no? O sea, este 83% es de todos los cambios que agreguemos aquí. Si vamos acá podemos ver que estas son en esta zona, la primera, multiplicar dos números, porque estamos agregando el servicio de multiplicar. En multiplicar hemos testeado estos dos, ¿no? Acá nos indica de color rojo. Perdón, de color verde. Y todo lo demás que hemos agregado es el test, que testea el servicio, y el servicio en sí que nosotros hemos subido, ¿no? Entonces tenemos el multiply. Vamos a ir al overview. Y lo hemos aceptado. Vamos a hacer un issue más, que lo tenemos por acá. A ver, en Open. Vamos a nuestro board. Y vamos a agregar Device Service. ¿Listo? Vamos a ir aquí, vamos a colocarle un label de service y vamos a crear nuestro merge request directamente en master. Vamos a realizar uno rápido. Y listo, lo tenemos. Vamos a hacer fetch y lo tenemos acá. Y vamos a implementar algo veloz. Vamos a hacer... Bien, ya tenemos el archivo, entonces tenemos divide to numbers. Vamos a llamarle algo así como... Vamos a utilizar estos y vamos a hacer una división. Sí, sabemos que puede fallar cuando el segundo factor nos va a enviar 0. Vamos al main y vamos a agregarlo. Por ejemplo, este de acá. Vamos a copiarlo
Vamos a ponerle divide. Vamos a ponerle divide numbers. Factor 1, factor 2. Y vamos a ponerle divide. Ya, y vamos a agregar la importación. Esto se ha agregado acá. Aunque dice multiply. Divide. Esto no va aquí. From services. Divide numbers. Import. Listo. Vamos a asegurarnos que tiene. Ah, no. Este de acá es multiply. Perdón. Este es por. Sí, estoy confundiéndolo. Este de acá, este es divide. Sí, es divide. Y acá vamos a poner la división. Listo. Entonces, vamos al main. En el main está todo bien. Divide va a divide. Y multiply va a multiply. Sí, todo bien. Bien, entonces estamos enviándole un factor 1, un factor 2. Tiene que dividir dos números, res, y ya está. Entonces vamos a comitearlo. Divide service implement. Ahorita estamos en el merge request 3 con el número 3. Entonces acabamos de pusharlo. Y si vamos a los merge requests, acá dice add divide service. Entonces ya estamos ahí. Y vemos aquí que se está corriendo un pipeline. Ahora vamos a ver esa terminología que es la que nos falta. Si vemos acá, si entramos al pipeline, vamos a ver nuestro job, el unit test. O sea, este unit test que está acá, justo, es este unit test que está aquí. Y se está ejecutando línea por línea. Y si no se rompe, va a ir todo bien. Ahorita está extrayendo toda la imagen de Python 3.8. Esa es una etapa que demora un poquito en sí, porque está recreando todo el ambiente. Pero una vez listo, ya va a ejecutarlo de abajo. Entonces, vamos a esperar. Y mientras tanto aquí vamos a ver nuestros cambios. Y por el momento no aparece nada del coverage, ¿vale? El coverage ya luego nos va a salir cuando se termine estas tareas. Ya ha terminado nuestro job. Este de aquí ya se ha ejecutado, ha salido check. Lo que hemos ejecutado aquí adentro, esto es todo lo que se ha corrido y todo lo que se va a ver si es que ejecutamos inclusive nosotros manualmente. Es el ppm install ppm, nuestro primer comando, la instalación y el que los tests corran. Y una vez que nos ha dado, una vez que el test ha corrido, nos da el feedback, pero que esto luego se va a procesar. Nos dice que el total es 62%. Hemos bajado del 83% que teníamos antes, ¿vale? Y eso es porque el divide to numbers no lo hemos testeado, solo hemos pushado directamente. Está guardando el artifact de cobertura. De hecho, ese es el último script, ¿no? Y que el job ha sido satisfactorio. Ahora vamos a probar cuando un test se cae, ¿no? Bien. Entonces, nuestro único test que está solito ya es ejecutado. Y acá, si nosotros vamos, acá nos dice nuestro coverage, ahora el total es 62%. Hemos disminuido. Ha disminuido en 21 porque antes teníamos 83. Y si nosotros queremos realizar la revisión, como nosotros como reviewers, podemos entrar a Changes y acá nos va a aparecer uno de rojo. Y acá nos indica, o bueno, de anaranjado, que nos indica que aquí no ha llegado ningún test. O sea, no hay alcance de test en este código, sobre todo en esta línea de acá. Ningún test lo llama, ningún test ejecuta la línea 3. Por lo tanto, no sabemos si la línea 3 realmente funciona. ¿Cómo es que vamos a aceptar nosotros esto? Vamos a decir, mira, nuestra política es que todos tus cambios que subas siempre sean 85% o 90% de alcance o de cobertura, para así que el proyecto total siempre tenga 85 o 90 de cobertura.
y de esa manera podemos decir que gran parte de nuestro proyecto está testeado de manera unitaria. Uno dice, bueno, está bien, sí, vamos a implementarlo. Entonces, vamos a la parte de servicios. Vamos a, por ejemplo, copiar todo esto y vamos a decir new file, vamos a colocarle test divide to numbers .py. En este caso creo que necesitamos pytest, pero sí vamos a importarlo de divide to numbers, colocarlo divide to numbers. Okay. Acá vamos a divide positive numbers. Por ejemplo, el factor, vamos a ponerle 2 y 2, o bueno, 4 y 2, y esto nos debe seguir 2, ¿no? Vamos a poner esto. Y vamos a poner esto. Uno va a decir, bueno, tenemos que testear más. O sea, no estamos... Si la división, nosotros vamos a quererlo de manera entera, vamos a... ¿O qué pasa cuando la división no es exacta? ¿O qué pasa cuando esto es 0? Entonces, nos faltan más tests. Es cierto. Y acá viene un poco el tema de las pruebas. Pero vamos a comitirlo. Vamos a colocar acá. Vamos a ver qué sale. Vamos a colocarle fit. Test divide positive numbers. Y sí, es cierto, nos faltan muchos más tests. Nosotros tendríamos que agregarlas. Y esto sí vendría a ser, bueno, de manera como que obligatoria la parte de la revisión, ¿no? Entonces, vemos acá que ya se ha pushado el test y ahora vamos a refrescarlo y se está ejecutando el pipeline. Una vez que se ejecute el pipeline en sí, con los jobs que están dentro, que es solo uno, nos va a indicar el alcance o la cobertura. Y claro, felizmente acá nos da un botón de mergear, pero que no está activo mientras el pipeline no termine. Además, mira, si nosotros somos desarrolladores, nosotros podemos decir, mira, de nuestro pipeline, nosotros sabemos que va a estar bien, vamos a ponerlo que ya está listo, para que alguien lo revise. Entonces el reviewer acá va a ingresar y va a ver esta opción, mientras se va corriendo el pipeline. Acá podemos decirlo, mergearlo si es que el pipeline que se está ejecutando es correcto. O sea, yo ya revisé los cambios de manera estática. Yo digo, no le veo ningún problema. Cuando dice dividir los números y divide, está bien. Pero no se me está ocurriendo, por ejemplo, la división entre enteros, ok. Pero la división entre enteros que no es exacta, ¿cómo lo maneja? La división entre cero, ¿cómo lo maneja? Vamos a ir a la parte de los tests. Vamos a tener que decir sí, acá debería agregar más tests. Entonces lo comentas, agregar más tests que contemplen la división no exacta y la división entre cero. Ok. Pero si se dan cuenta, esta especificación no la tenía el desarrollador. Entonces, esto se podría evitar si es que en el issue que nosotros teníamos antes, vamos a ir a este de acá, si es que en el issue le hubiesen dicho también, está bien, agrega este servicio, pero también debes considerar la división entre cero, la división inexacta, debes considerar, no sé, que si dividen entre 7, el número 7 no me agrada, emite error. No hay que aceptar división entre 7. ¿Ya? Sí, así drástico es nuestra API. Pero imagínense que nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, de lo que he podido revisar, de la búsqueda de animales, de perros, las razas de perros, y no nos está listando bien. Si por ahí algo se nos está escapando, si estamos utilizando bien la API o no. De repente la API cambia y todo lo que nos devuelve es una lista vacía y decimos, esos son todos los perros, pero no hay nada. Si nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, de cambiar el estado de un ticket, porque nuestro servicio maneja tickets,
nuestro sistema maneja tickets, pero no lo cambia, pero aún así funciona, ¿en dónde estarían las especificaciones? Entonces acá vemos la importancia de cómo manejar ciertos estados, cómo manejar ciertas condiciones extremas, y todo va a estar, todo debería estar en el issue. ¿Por qué? Porque si en el issue nosotros especificamos nuestro alcance, que en dónde inicia este servicio y en dónde termina, vamos a decir, este issue, este servicio que estamos implementando no hace magia, hace todo lo que dice lo que está dentro. Y si hace todo lo que dice que está dentro, entonces hay que testearlo. Y si lo testeamos uno por uno, nosotros, y funciona todo ok, decimos, ok, este issue está bien implementado. Pero es necesario la descripción en el issue. Entonces arrastramos la especificación del issue, llegamos a la revisión y luego le agregamos los tests para confirmar que todo lo que dice en el issue es correcto. Y si no lo es, hacemos la revisión y también podemos confiar en el pipeline. Acá ya ha terminado y nosotros hemos agregado los tests, y este nos ha dicho, ahora el proyecto tiene 88%. O sea, actualmente en nuestro último commit, que agregamos un archivo, tiene 88%. Ha sumado 5% más, ¿vale? Acá nos está especificando. Entonces podemos mergearlo, ¿no? Decimos 88% es más que 85%. Hemos revisado que todo está bien. Mergemos. Ahora, acá tenemos un delete source branch que por default está activado. Vamos a decirle todo ok. Cuando lo mergemos, pues se va a eliminar nuestra rama. En un momento va a desaparecer esta rama y este master va a adelantarse. Y ya se mergeó, ya está mergeado. Este merge request ya está cerrado. O sea, ya no hay más. Y algo que mientras estuve revisando es lo que se han olvidado algunos, es que cuando el issue, por ejemplo estaba acá, que cuando el issue estaba por acá en doing, tienen que moverlo si es que no se ha movido, o que si está en review lo cierren. En este caso es automático porque el ActiveByte está relacionado a un merge request. Entonces acá te dice, ¿no? El merge request, si es que se mergea o si es que se cierra, también cierra el issue anexado, que es el número 3. Y hasta ahí hemos hecho el flujo en sí. Ahora, claro, no debimos mergear si es que nos faltaba, por ejemplo acá, acabo de olvidar de hacer submit review, que es para que todo nuestro feedback se dé, ¿no? Pero ya está mergeado, entonces vamos a resolver threads. Vamos a decir como que ignorenlo. Bien, pero si tenemos observaciones, sí tendríamos que especificar, sí tendríamos que resolverlos aquí. Acá tendríamos que resolverlos y agregar algunos comentarios y demás y recién mergearlos, ¿no? Primero levantamos todo y luego mergeamos. Entonces hablábamos nosotros de las coberturas, de los tests, que nos dan un poco más de confianza en sí, en todo lo que nos esté enviando el desarrollador. Pero claro, esto no significa que ya nos libremos de las revisiones. Porque si se acaban de dar cuenta, yo solo he agregado un test. Y si se dan cuenta también acá, este skip es como que este test no está. Entonces, nunca nos vamos a enterar que la sustracción no está funcionando. Sin embargo, alguien ha colocado un test. Esto es más que todo un recordaris de que los tests no son 100% confiables. De que nuestro coverage, a pesar de que sea muy alto, no necesariamente esté por detrás todo bien, ¿vale? Es por ello que sí, no podemos descartar la revisión manual. Pero sí tenemos que, sí podemos exigir que se ejecuten ciertos tests, ¿no? Para que en nuestro issue, como decía, si nuestro issue dice algo, este test debe reflejar que lo que dice en el issue esté ok. Si en el issue dice que esto no se cumple, en el test se debe demostrar que se cumpla lo que dice el issue, ¿no? O sea, nuestro test diga, no se cumple,
Debe salir error, debe salir error. Debe salir este mensaje, en el test tiene que probar que este mensaje no debe salir. Ya vimos la parte de cómo generar los issues en nuestro board de GitLab. Hemos dividido nuestras tareas. Por ejemplo, si tenemos un proyecto, empezamos a dividirlos en issues, empezamos a dividirlos en servicios. Luego pasamos a la parte de que probar o exigir que se realicen pruebas y sobre todo pruebas automatizadas. Esto viene ya por parte de una exigencia del desarrollador de que también tiene que implementar las pruebas que testeen su código. Estamos ya realizando toda la integración, pero utilizando GitLab CI, que estamos automatizando las pruebas de todo lo que se le haya solicitado a la ejecución de pruebas de la tarea que se le haya encomendado al desarrollador. Y al final se mergea. Entonces, acá ya vemos que el merge request, los merge requests son un lugar de GitLab en donde nosotros vamos a poder ver en sí las colaboraciones uno por uno, vamos a poder revisarlas y vamos a poder automatizar y darnos más feedback. Y bueno, ya uno se preguntará cómo es que está realmente funcionando GitLab CI por detrás. Y ya hemos visto que esos jobs que hemos ejecutado es solo uno, pero es un job. Estos jobs están agrupados por una especie de columnas que son stages que te indican los jobs que se van a ejecutar primero, los jobs que se van a ejecutar después y los jobs al final. Sí, GitLab CI tiene una manera de también decir si este job se rompe, puedes evitar que destruya, que detenga todo. Puedes decir que este job es dependiente de otro, así que todos los demás pueden ejecutarse de manera paralela. Pero al final todo lo estaríamos agrupando por stages, ¿no? Y ahora sí, ¿qué era el pipeline? Bueno, el pipeline es todo, o sea, todos los stages que agrupan jobs, todo eso es el pipeline. Y si vamos a nuestro proyecto de Python API, si vamos en CI/CD y vamos a pipelines, acá vamos a poder ver todos los jobs todos los pipelines que se han ejecutado. Por ejemplo, ya se venía ejecutando desde ya algunos días, algunos jobs, algunos pipelines. Vemos la primera, podemos ver la antepenúltima, podemos ver inclusive lo que hay dentro. Todavía se sigue conservando los jobs y el contenido de la ejecución. Entonces, eso en sí son los términos, ¿no? Los jobs, los stages y los pipelines. Un pipeline puede ser distinto de otro pipeline porque, como les decía, podemos ejecutar distintos jobs en distintas ramas. Y solo para mostrarles un poco, por ejemplo, acá podemos especificar only, y acá podríamos decir solo ejecútate en la rama que se llame master. Acá solo ejecútate en los merge requests y solo ejecútate en la rama que se llame dev. Y con eso indicaríamos este job solo pertenece o solo se va a ejecutar a estas tres ramas. Bien, entonces ya aquí podemos ver inclusive un pipeline con muchos más jobs. Tengo un proyecto ahí que les puede interesar el analizar, está hecho en Java y del cual pueden ver inclusive que está integrado con Sonar Cube, que se está ejecutando en Sonar Cloud. Tiene un job que solo es como que pantalla, no se ejecuta nada, pero está ahí. Y también tenemos un despliegue, ¿no? a GitLab Pages, que es la parte del tercer taller. Además, también tiene su construcción con Docker y algunas cositas extra. Está genial. Tiene mucho más contenido en GitLab CI. Ahora les voy a mostrar. Y bueno, como indicábamos, ¿qué es lo que se veía dentro del job, ¿no? Que es prácticamente solo una ejecución. O sea, GitLab nos dice, dinos qué ejecutar, nosotros te damos el ambiente y lo ejecutamos. Si estás ejecutando test y no tienes ningún test, que ahora lo vamos a ver, si no tienes ningún test, yo voy a decir que está bien, porque en teoría nada falla.
pero nada está probándose. Entonces puede ser una falsa, un falso sentimiento de está bien. Okay. Entonces vamos a pasar ya a, bueno, antes de los desafíos. Está por mostrarles este proyecto. Okay. Vamos a... Vamos por acá. Un proyecto que realicé el año pasado. Y es que tenemos acá algunos payloads que son bien interesantes y una configuración un poco más extensa. Cuando ya el proyecto es un poco más grande, ya necesitas mucho más stages. Hablamos de que, por ejemplo, para Python no podemos construir en sí el proyecto, a menos que lo construyamos con un setup.py. Pero sí tenemos tests. En el caso de Java tienen un build, que es la construcción del jar, su package, para prepararlo si es que estamos haciendo un jar que es una librería, un pre-deploy, que ahora les explicaré, y una documentación, preparar la documentación. Entonces acá se está especificando, ¿no? Acá las extensiones, acá ya se está especificando inclusive en dónde no ejecutar este job. Hay algunos jobs que sí estamos evitando, ¿no? Que por ejemplo en la rama de docs no se ejecute esto. Y estamos guardando inclusive artifacts. Y le estamos dando una fecha de expiración de 1 hora. Estamos construyendo el proyecto, todo el punto .jar se guarda en este path y se conserva para que otros más los utilicen. Por ejemplo, ¿en dónde más se podría utilizar? Acá me parece. Y aquí ya tenemos la implementación del sonar. Sencilla, pero que se tiene que leer la documentación de cómo implementarlo. Y esta es la que les decía, el job de pantalla, que no hace nada en realidad, pero es para ejecutar test de integración, que son, si conocen los tipos de test unitario, test de integración, test de aceptación, podrían automatizarse aquí inclusive para poder ejecutarlos todos de una sola o conservarlos solo para ciertas ramas, ¿no? Puesto que algunas sí podrían tomar mucho más. Y bueno, acá ya hay otra automatización de cómo desplegar a Elastic o cómo construir todo el proyecto en una imagen de Docker. Y nuestro despliegue, que es chiquito, y que es un proyecto de Node, ¿no? Entonces, esta definición que está todo dentro de .gitlab CI .yaml se está ejecutando solo ciertos jobs en distintos pipelines, ¿no? Y es que tenemos aquí pipelines que se ejecutan al momento de realizar un merge o al momento de pushar algo directamente a un dev. Acá lo podemos ver muy bien, por ejemplo. Estos son los pipelines y estos son los merge. Por ejemplo, acá tenemos un merge que se realizó, pero en el cual no se han agregado tests a este proyecto en sí. Y es algo que se quedó pendiente de implementar. Pero sí se le colocó algo que les puede servir bastante en sus proyectos. Es cierto, para proyectos privados sí es de paga, pero para los proyectos públicos o que sus empresas ya tienen implementado, se puede aprovechar. Y hablo del feedback de Sonar Cloud, que en sí aquí te indica más específico cuál es el alcance de todos los tests que tienes. Entonces, si estamos hablando de Java también tiene una carpeta que se llama test, entonces puedes automatizarlo para que se ejecuten esos tests y Sonar Cloud le haga una revisión. Pero no solo eso, sino es que Sonar Cloud va un poquito más allá. Te puede decir inclusive códigos smell, o sea, no es tan grave, pero puedes mejorarlo, puesto que inclusive podría haber un hueco de seguridad, como es este caso, ¿no? Si he encontrado por casualidad ahí algunos bugs, como un bucle infinito, también te va a avisar por vulnerabilidades si es que la comunidad o
sí, o las personas que están detrás de un lenguaje o de una tecnología han avisado de ciertas vulnerabilidades, también SonarCloud se mantiene actualizada y te puede avisar, ¿no? Estás utilizando mal esta librería, esta función. Entonces, podemos ir aquí. Y si alguien conoce SonarQube, es más o menos la misma interfaz, solo que está en la nube. Y acá ya te indicaría en qué parte del código no está bien implementado lo que estás realizando. Por ejemplo, acá nos están dando una recomendación de por qué no utilizar los tipos wildcard, ¿no? Que son como que aceptan cualquier tipo de clase, cualquier clase como respuesta. Y acá te están indicando que es crítico, es code smell y una explicación y cómo es que podría solucionarse. Entonces, esta implementación la tienen aquí en Java, pero sería bueno, y aquí vamos con el desafío, y si no, los ayudo en la parte virtual, en nuestras sesiones. El primer desafío va a ser de que ustedes implementen 1 o 2 jobs a su proyecto personal. Es cierto, en HTML no hay mucho que probar, pero si es un lenguaje de programación, por ejemplo, he visto proyectos que trabajan con Node, proyectos que trabajan con Go, otros proyectos que tienen Node.js y Angular. Entonces, cada una de esas tecnologías tiene su propia manera de tener test. Y creo que podrían automatizarlas con estos jobs. Hay un job, por ejemplo, el primero va a construir todo tu proyecto. Si es en Angular, vas a ejecutar npm run build. Y ese es tu único job. Está bien, lo construyes y si se cae es porque algo se está programando mal por detrás. Y el segundo, si deseas, que es el correr los tests en sí. Esto sí es conocer tu tecnología. Entonces, si estás utilizando Nux, también debes saber cómo es que se van a correr los tests por detrás. Si estás utilizando Jest o Testing Library, que es de JavaScript, o si estás utilizando Mockito o la librería que utilices de test para tus tecnologías, como los lenguajes de programación, pues vas a tener que averiguarlo para que puedas ejecutar, ¿vale? Ahora les hablo del punto 2. O puedes tomar el desafío B, que es que si no tienes algún proyecto en sí, puedes forkear, clonar el proyecto de Python API que aquí está ahí está la ruta, y puedes agregarle SonarCloud. Es cierto, puedes modificar inclusive los jobs para que de repente por ahí se me está pasando algo. Puedes clonarlo y agregarle más tests. Puedes crear varios servicios. Pero también te pediría colócale SonarCloud para ver qué tanto nos da con respecto a nuestra configuración de coverage de manera local con SonarCloud, que nos puede dar inclusive mucho más feedback en los merge requests. Bien. Y bueno, acá está. Y claro, los pasos son create to issue y to merge request. Y en esta URL van a encontrar un poco más de documentación, ¿vale? Y bien, el punto 2 es tanto para el desafío A o el desafío B. Ahora que me han brindado sus nombres de usuario, pues les voy a colocar un merge request dentro del proyecto de Despáchalo y voy a hacer del rol de reviewer y ustedes van a pushar ahí su código dependiendo de lo que les solicite, ¿de acuerdo? Así que pueden tomar el desafío A o pueden tomar el desafío B. Lo único que se diferencia es la primera parte, ¿vale? Y bien, eso sería todo por esta segunda parte. Los espero entonces en nuestras sesiones con las dudas para poder aclararlas.